Estamos en la comunidad Tov Ledot Lashem Bershev. Esta semana Parashat Shmot. Estamos iniciando el Humash de Shmot. Este es el libro de la Geulah. Es el libro de la Geulah, de la redención de Am Israel. Hay que saber que la redención de Mitzrayim no es solo para conocerla y festejarla en Pesach. Cuando hablamos de Geulat Mitzrayim, de Yetziat Mitzrayim, estamos hablando también, Bichlal, del concepto de redención en Am Israel. Geulah. ¿Qué significa Geulah? ¿Y qué tiene que ver conmigo Geulah? Sí. Hoy día, sí, Tavshin Pei Gimel, 5783. ¿Qué tiene que decirme hoy a mí el concepto de Geulah? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos aprender? De hace casi 4000 años de Am Israel en Mitzrayim. El Midrash Rabbah, el primer Midrash de la Parsha, cuando empieza a hablar de Yetziat Mitzrayim, dice Adau Dichtiv, El Shemot Ben Israel, Abai Mitzrayim, Mitzrayim Ed Yaakov y el primer pasuk del libro que dice esos son los nombres de los hijos de Jacob que vinieron a Mitzrayim, dice, ¿quieres entender? Trae el pasuk de Mishlei, Josech Shivto Sonebno Veoavo Shicharó Musar. El que odia a su hijo, al revés. El que ahorra su vara, odia a su hijo. O sea, el que no lo castiga. No estoy diciendo que hay que golpear mamás. Josech Shivto significa que se evita de castigarlo, de enojarse, de advertirle. El que no lo hace, pensando, ¿cómo quiero a mi hijo? Yo solo puros abrazos, que sepa que lo odia. Si no lo advierte, si no lo hace, si no lo reprocha en lo que está haciendo mal, es porque le odia. Veo avó, y el que quiere a su hijo, Shiharó Musar, le va a dar Musar, le va a dar no, cuando no se porta bien. Así dice el pasuk. Y tiene aquí una lista, es bastante largo el Midrash, lo voy a recortar. ¿Quién no educa a su hijo? Al final el hijo se va mal. Empiezan hablando de Ismael, que sí, a lo mejor por amor que había con Ismael, Abraham nunca le dijo nada a Ismael y salió a Tarbut Ra, al mala cultura, empezó a portarse mal. A los 15 fue y compró una estatua del mercado, una boda zará, y le empezó a trabajar y bueno, lo sacó. Abraham ya lo odió porque salió de ahí, lo sacó de casa. Y dice aquí como ese día que lo sacaron, ese día antes de sacarlo, Ismael hizo 5 transgresiones el mismo día. Baal Ne'ara Morasá, ¿sí? Violó a una mujer comprometida, mató a alguien, dejó de creer en la redención de los muertos, dejó de creer en la providencia divina y menospreció la primogenitura en un día. O sea, porque Ismael no recibió educación, no recibió uno de Abraham Avinu, salió. Va de Ismael. De ahí lo mismo pasó con Esav, como después de que Esav, él quería matar a Jacob y luego fue a aprender de Ismael, se juntó con él. ¿Todo por qué? Porque Yitzhak nunca lo reprochó. David y Absalom no le dijeron, al final quiso matar a su padre y todo lo que pasó. Adonía, que al principio del libro de Melahim también él quería ser el rey en vez de Shlomo, y también empezó mal, dice el pasuk, porque no fue reprochado. Sí, el que no advierte, el que no castiga a su hijo, sale mal. Sí, bueno, sigue aquí con todos. Pero nuestros patriarcas, ¿sí? Abraham, Yitzhak, no, se lo traía. Lo castigaba cuando había que castigarlo. Sí, lo hacía. Yitzhak creció y fue como Abraham, parecido a él, se comportaba como él. Yitzhak a Jacob se lo traía cortito, le decía no. Creció Jacob, solito se fue, cuando se fue de casa, se fue primero 14 años a estudiar en el Beit Midrash de Ever y creció como él. Sí, de aquí aprendemos. ואלה שבנו שמות בני ישראל הווי מצרימה השבם כולם ליעקב שכולם צדיקים כיוצא בו היו ובעבור שחררו מוסר. Los patriarcas y sus hijos
son el final del pasuk. El que quiera a su hijo, le da musar, lo educa. Este es el midrash de introducción a Yetziat Mitzrayim, al libro de Shmot. Está muy clara la tmuna, muy clara la visión. El que castiga, al final sale bien. El que no da castigos, sale mal. ¿Por qué es la introducción? Porque es lo que vamos a empezar a leer. El libro de Shmot, nada más empieza y Mitzrayim tiene miedo de que Israel se multiplique y empiezan los decretos y empiezan a tirar a los niños al río y empiezan a hacer y los esclavizan y todos los 210 años que duró la esclavitud. Terrible, sí, una esclavitud terrible, muy fuerte. Bueno, y si sepas que ese sufrimiento, que sepas que a veces los castigos y el sufrimiento es bueno. O sea, que cuando hablamos de Geulah en Am Israel, hablamos también de lo contrario de Geulah, la esclavitud y el sufrimiento que viene antes de la Geulah. Sí, para entender qué es luz, primero hablamos de oscuridad, para entonces entender qué es la luz. ¿Para qué se necesitan los castigos entonces? No sé, el Midrash nos explicó. Ellos que fueron reprochados, que los papás los traían corridos y se portaban mal, hacían mal. Al final salieron bien. ¿Por qué? El castigo, cuando uno lo reprocha, en general el sufrimiento es lo que nos centra. Yo siempre digo que es como cuando uno va al boliche con niños chiquitos, siempre se les cae la pelota a los costados al canal. Entonces sacan los bumpers, es un gumi que nada más no deja caer, rebota. Entonces cuando uno va chueco y se va a ir chueco, se tiene que estrellar con algo que lo regrese. Bueno, ahí va la pelota así. Al final cuando uno le dan un castigo, aguas, no digo golpear, Hasbe Shalom. Si digo así es nomás metafóricamente al niño. Sí, porque uno le pone un castigo de que estás haciendo mal, ¡bum!, se endereza. Se endereza. Lo centra a uno. Entonces, también aquí no leí todo el Midrash, pero en verdad el niño que recibe de su padre a veces castigos y límites, lo acaba queriendo más que el padre que no le da límites al niño. Yo quiero a mi hijo tanto que no le voy a dar ningún límite, le voy a dar todo. Entonces esos niños odian a sus papás. Si no me educó, no me cuidó, ahorita crecí, estoy desparramado. Los niños que reciben educación, no exagerado, pero que papá, hasta aquí y ya no más, no te dejo aquí, no, con ellos no, aquí sí, con esta gente no, a este lugar no, aquí sí, que lo saben, sabiendo, Dafka, esos niños crecen y sienten, no solo cuando crecen, ya desde entonces sienten que los padres los protegen, esto que los va ayudando. El castigo lo va centrando a uno, ¿sí? Centrando. Ahora, el galut aquí es más que un castigo, es mamash pashut sufrimiento. Es mamash sufrimiento. ¿Qué nos tiene que hacer ese sufrimiento? Hasbe Shalom, alguien no tiene que hacer que su hijo sufra. Pero cuando Am Israel pasa sufrimientos, y hemos pasado, y conocemos, entonces ¿qué tiene que salir de? ¿Qué tiene que salir de todo el sufrimiento antes de la Geulah? El Meah Shiloach, ¿sí? Rabbi Mordechai Yosef Meispitza, hoy me explicó algo aquí en su libro que me alegró mucho. ¿Por qué? Cuando uno empieza a leer el libro de Shmot y todo el sufrimiento que hay, y luego cómo Moshe se tiene que escapar, etcétera, etcétera, todo se ve que lo estás leyendo puro sufrimiento. Y hay un pasuk que mamá, siempre que lo leo, todos los años, es como que ahora sí, no, ahora sí se va a voltear. Es el pasuk que siento que cuando se voltea toda la historia, así que llegan y es una vuelta en U, cambia, hasta ahorita viva todo, sí, este es el pasuk donde empieza así, no sé, siempre siento que, ahora sí. Y hoy vi que el Meah Shiloach justo habla de eso, de ese pasuk. Vayanchu bnei Israel min ha'avoda, clamaron a Israel del trabajo forzado, vayzaku, y gritaron, clamaron, vatal shavartam el Elohim min ha'avoda, y su clamor subió al cielo por el trabajo pesado. Después dice vayeda Elohim Yashem supo.
todo lo que... No dice nada. No ha empezado. No hay Makot. Todavía no mandan a Moshe a hacer los milagros. Eso es la semana que entra. Pero... Hashem escuchó. Dice el Mea Shiloach. Dice el Mea Shiloach. Aquí empieza la Yeshua. En este pasuk es Bemet cuando empieza la Yeshua. Me sentí conectado de que justo mamá se siente. Cuando uno lee de adentro los pasukim, sientes que ese es un pasuk que ahí está empezando algo. Afuera Mitzrayim se veía igual. Gritaron, clamaron del trabajo. Sí, al otro día que hicieron, como todas las mañanas, los pararon a las 3, 4 de la mañana a empezar a fabricar ladrillos. Todo seguía igual. Pero clamaron. No. ¿Y qué si clamaron? Cuando empezaron a clamar, subió su rezo y empieza la Yeshua. Porque hasta ahora no habían clamado. La gran diferencia de nada a algo es que antes ni siquiera clamaban. Nada. Se paraban como esclavos y Pashut seguían como esclavos. Y ahora clamaron. No. ¿Qué se esconde aquí? Que Hashem les mandó el clamar. Hashem les hizo clamar. Hashem les dio la oportunidad de clamar. ¿Cómo les dio la oportunidad de clamar? Hashem ikaudel, שרוצה, השם יתברך להושיע, אין האדם רואה את החיסרון שלו, ואינו יודע כלל מה הוא חסר לו. כשהשם יתברך, אבל כשהשם יתברך רוצה להושיע, מראה לו שורש חסרונו. Antes de que Hashem quiere que alguien sea salvado, redimido de su sufrimiento, Hashem no lo deja ver ni siquiera qué le falta. No entiende, sufre y no sabe por qué, pero sabe que está sufriendo, pero no sabe ni qué. Porque Hashem todavía no ha llegado el momento. Cuando Hashem quiere que llegó su momento de ser salvado, Hashem le abre que sepa qué le falta. Cuando él siente que le falta, entonces él entiende, wow, estoy sufriendo, pero ahora entiendo qué me falta. Sufro porque este es el punto, este es el shore, es la raíz de mis problemas. Entonces ve, todos sus problemas vienen ramificados de este problema, de esta raíz, de este centro, este punto central, es lo que estoy sufriendo. Cuando Hashem lo deja ver, entonces uno entiende su sufrimiento. Cuando uno entiende que está sufriendo, clama. O sea, que cuando Am Israel clamó y empieza la Yeshua, ¿por qué empezó la Yeshua? Porque entonces Am Israel entendió que hay aquí un problema. Entendió, espérate, que ¿cómo que somos esclavos? ¿Por qué somos esclavos? ¿Quiénes somos nosotros para ser esclavos? ¿Por qué nos tomaron como esclavos? Nosotros no nacimos para ser esclavos. De repente entienden algo, claman a Hashem, sálvanos. Todavía no saben ni qué pedir, a lo mejor todavía no saben que van a recibir la Torah, apenas si se acuerdan de Abraham, Isaac y Jacob, pero algo empezó. Una pequeña raíz, empieza la Yeshua. Cuando la gente entiende quién es Él. Cuando alguien entiende qué le falta, Hashem ya le va también a dar fuerzas para rezar. Y cuando sube la tefilá, ya empieza la redención. O sea que todo el sufrimiento viene para enseñar algo. Para encontrar ese punto. Cuando sof encuentras ese punto y puedes rezar, ya se empieza a abrir ya. Se empieza a ver la luz al final del túnel. Todo el sufrimiento, todo fue para encontrar ese punto. Para encontrar la nekuda, que es lo que me falta. Una vez que lo encuentran, empieza la redención. Hay un cuento de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman tiene historias que son cuentos, dicen que también si no entiendes nada del puro cuento, algo le hace a la Neshama. Pues son nada más historias de que él fue y le dijo y corrió y lo persiguió y se fue y se encontró con el hombre del bosque y así, son muy profundos los cuentos, los Hasidim de Breslev, así que lo saben interpretar, es muy interesante, es muy bonito. Y hay un cuento de uno que, toda su vida, toda su trayectoria es entender que él no es esclavo, que él es el libre y que él es el dueño, al revés del otro. Es toda una historia muy interesante. Y mi historia dice que en algún momento él fue a ser esclavo de alguien. Es una partecita de la historia. Y cuidaba animales. Sí, unos toros o unos behemoth, unos animales que él le cuidaba. Y los animales una vez se le escaparon y se fueron al bosque. Y los fue a perseguir porque tenía mucho miedo de su dueño, de su amo, para quien él era el esclavo, y los persiguió.
Los perseguía. Y no los alcanzaba y de repente se hacía de noche. Bueno, en el bosque es peligroso. Se subía a un árbol a dormir. Le daba miedo. En el día se despertaba y ¿qué veía abajo? Los animales que él estaba. Se bajaban del árbol, empezaban a correr. Los perseguía. Y se hacía de noche. Se subía a dormir en el árbol. Al otro día los veía ya los animales, se bajaban, los perseguía, se desaparecían, no sabía por dónde se subía anoche, se iba a dormir. Al otro día estaban así varias veces hasta que se encuentra con alguien. Digo que después es el que representa el tzadik, que dije, deja de perseguir a tus pecados. Esos animales son tus pecados. En un momento, yo me cuento Rabbi Nachman, pero normalmente uno se da cuenta que el tiempo que uno está persiguiendo y no sabe, está persiguiendo porque sabe que tiene que perseguir, pero no tiene ni idea de por qué. Yo le dije, ya, son tus pecados, déjalo ser. Y ya cambia toda, eso ahí cambia toda la historia. En el momento que uno entiende que esos sufrimientos que de repente, ¿qué estoy haciendo? Entiende el punto. Ahora vean un midrash. ¿Qué punto tiene que entender a Israel? Mira qué cosa. Es un midrash que lo recién vi ahorita. Al principio nunca lo había visto. Nosotros sabemos, el Shemot Ben Israel, estos son los nombres de Am Israel que bajó a Mitzrayim. Y como dijimos en varios pasados, este libro se llama el libro de los nombres. Y empieza diciéndonos los nombres de Rubén, Shimón, Leví. Y después, no hay nombres. Ishmi Beit fue un hombre de Leví y tomó a la hija de Leví, es Amram y Yochebed, pero no dice sus nombres. Y tuvieron unos hijos, y tuvieron un hijo, y lo escondió 3 meses, y lo puso, sin nombres, nadie tiene nombre. Él con ella y un hijo, no hay nombres, se esconden los nombres. Hasta que la hija de Paró lo recoge y lo nombra Moshe, empieza Moshe. Gracias a Moshe regresan los nombres. ¿Qué nos dice el Midrash de los nombres de los Shvatim? Ver Shemot Bnei Israel, los nombres de Am Israel. ¿Por qué se llaman así? ¿Sí? Lea dijo, va a ver, Reuben, Shimón, me escuchó, Leví, Atai, Lavei, Shi, Elai, sí, mi esposo me iba a acompañar, Yehuda, Atai, Yehuduja, Isbelen, Elohim, todos los nombres en el libro de Bereshit, Parshat Vayetze nos dice por qué las matriarcas le pusieron esos nombres a sus hijos. ¿No? Dice el Midrash, Al Shem Geulatan Israel Nizkerukan, se llaman así por la Geula. Reuben, porque dice el pasuk, Raiti et oni ami, lo que dijo Dios a Moshe, vi a mi pueblo sufriendo. Shimón, Vaishma Elohim et Nakatan, Dios escuchó su clamor. Así todos, Yehuda, Shem Shodu Yodua, porque le agradecieron a Dios. Y Sahar, Shenatan Laem Schar Avodatam, le dio su pago por el trabajo. Zvulun, Sheshkin, pero Kadosh Baruj Hu puso su shkina con ellos. Binyamin, Yemincha Hashem, Nedariva Koach, tu fuerza, tu derecha Hashem. Dan, ¿por qué se llama Dan? Vegam et Hagoy asher yavodu Dan anochi Dan, porque Hashem juzgó a los Mitzrim. Me voy a saltar. Asher, Shayum Meashrin Otan Kol Shomei, todos Asher los ensalzaban porque escuchaban su redención. O sea, aquí están los 12 nombres, cada uno de ellos, como representa la Geulá. Bajan a Mitzrayim. En el nombre de cada uno de ellos, de cada tribu, está ya la Geulá. En él está la Geulá. Pero se les olvida. No saben. Todo el sufrimiento, ¿sí? Por eso José, el que no educa a su hijo lo odia, porque lo está privando de entender algo increíble. A mí con el sufrimiento de repente descubren, la Geulá es para mí. Yo voy a llegar, yo voy a ser salvado. Para mí es la Geulá. Cuando entienden eso, empiezan a clamar, ahora les duele el exilio. Les duele porque saben que la Geulá pertenece a ellos, pero les duele, pueden clamar, y eso es el inicio de la redención. Y también nosotros, hay que saber, la redención nos está esperando. Nosotros tenemos que saber que ser redimidos, así como dice con los 12 tribus, como cada nombre se conecta con la Geulá, cada uno tiene que ver su nombre, su vida, su esencia, cómo está esperando para ser redimida. Sí, entre más uno se conecte con la Geulá, más la acerca. Shabbat Shalom.